¿Qué tal? Bienvenidos a esta pequeña introducción sobre el lenguaje Python. Mi nombre es Luis Esteban Rodríguez y yo los estaré acompañando en este pequeño tour. Para empezar, ¿quién soy? Como ya dije, mi nombre es Luis Esteban Rodríguez. Soy entusiasta en tecnologías libres, especialmente en ambientes GNU Linux, tecnologías basadas en Python o derivadas de Python. Y bueno, también me gusta la seguridad informática, entre algunas otras cuestiones. He impartido cursos en el grupo de usuarios de software libre de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional de México. Y entre algunos otros, he tomado algunos cursos de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Rice y de la Universidad de Brown en línea. Y vamos a ver, como ya dije, soy partidario del software libre y usuario de GNU Linux Debian. En esta ocasión vamos a utilizar Windows 10 más específicamente. Ahora, normalmente yo trabajo sobre entornos basados en sistemas Linux, en especial yo utilizo Linux Debian. Pero bueno, esa es una ventaja de Python, que como veremos es multiplataforma. Quiere decir que en el mejor de los casos nuestros scripts van a correr en ambas plataformas o también en plataformas basadas en Mac OS sin ningún problema. Muy bien, veamos qué es Python, porque pues esa es la cuestión. Python es un lenguaje de programación de propósito general creado por un programador holandés llamado Guido van Rossum, que es llamado cariñosamente el benevolente dictador vitalicio. Fue desarrollado y tuvo gran auge en la década de los 90 y fue bautizado así por un grupo de cómicos ingleses llamado Monty Python. Es bastante conocido por algunos sketches como la Inquisición española, entre otros. Guido van Rossum trabajó, ya lamentablemente ya no trabaja en Google, pero trabajó en Google, por lo cual la empresa ha implementado Python en varias de sus plataformas. Varias tecnologías dependen de Python, precisamente como Google App Engine, entre varias otras. Ahora, ¿cuáles son sus características? Python se caracteriza por ser estable, por ser maduro. Quiere decir que cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y entusiastas que colaboran activamente con el proyecto. Es muy dinámico. Python permite un desarrollo dinámico muy flexible, además de que su curva de aprendizaje es muy reducida. Es de muy alto nivel. ¿Qué quiere decir que es de muy alto nivel? Lenguajes como C, como Java, podemos decirlo, trabajan a un nivel intermedio bajo, dado que en esas cuestiones nosotros tenemos que tener un manejo adecuado de la memoria, además de algunas otras cuestiones que podrían significar brechas de seguridad en caso de no ser correctamente diseñadas. Multiparadigma quiere decir que soporta los paradigmas de programación tanto procedimental, orientada a objetos, y funcional. Multiplataforma, esa es una gran característica que tiene Python. Multiplataforma quiere decir que si nosotros desarrollamos un script en alguna plataforma como Windows, por ejemplo, idealmente debe de ejecutarse correctamente en sistemas derivados de Linux,
sistemas Mac OS o sistemas donde se pueda implementar o donde esté implementado, donde esté instalado el intérprete de Python. Flexible, bueno, ya lo mencionamos, Python es muy flexible en cuanto a sintaxis, a programación. Hay una regla de oro que dice que si algo es o parece que podría funcionar, entonces funciona. Es muy intuitiva, amplia documentación extensa. Existe documentación en la página de Python, ya lo veremos, referente al lenguaje, pero también existen algunos repositorios con paquetes y más bien módulos, se le llaman módulos a las librerías que implementan funcionalidades en Python. Pueden ser propias o de terceros, y también normalmente cada módulo cuenta con su documentación y, en el mejor de los casos, con su propia página del proyecto o del módulo. Como mencionamos, tiene gran cantidad de módulos y no únicamente para una sola tarea en específico. Existen frameworks que trabajan sobre web, como los más famosos son Django, como Cherry Pie, como Flask. Son frameworks que nos permiten hacer un desarrollo web utilizando tecnologías Python. Esa es una gran ventaja. Mobile quiere decir que también podemos hacer aplicaciones en Android, por ejemplo, utilizando Python con algún wrapper, algún framework que nos va a permitir dicho desarrollo. O aplicaciones de escritorio, como pueden ser aplicaciones contables, etcétera. Hay una gran posibilidad. Es extendible mediante C y C++. Eso es una característica muy interesante. Hay rutinas o hay tareas que se pueden optimizar utilizando algún otro lenguaje de programación. Normalmente para esos casos es muy utilizado C o C++. Y lo que nos permite esto es que podemos nosotros desarrollar una aplicación y en Python, evidentemente, e implementar una funcionalidad, acceso a memoria, a disco, algún acceso de bajo nivel, y podemos comunicarlo con nuestra aplicación en Python. Y es relativamente sencillo. También una gran característica que tiene Python es que es respaldado por grandes empresas e instituciones, como lo es Google, la NASA, el FBI también implementa tecnologías basadas en Python. Y bueno, eso denota la importancia que ha cobrado Python en los últimos años, en las últimas décadas. Ahora, las empresas no solo contribuyen con recursos económicos o en especie, sino también con código, lo cual potencia bastante el uso del lenguaje. Python es simple pero no minimalista. ¿Qué quiere decir? Que Python es simple, su sintaxis es muy clara. No tenemos que lidiar con líneas y líneas de código para una tarea tan simple, pero no quiere decir que sea minimalista. Python tiene un lema que dice: Python viene con baterías incluidas. Lo que quiere decir es que tiene implementadas a nivel de lenguaje muchísimas funcionalidades que nos van a ayudar a agilizar nuestro desarrollo. Es un lenguaje que ofrece una buena manera de expresar una idea. Como lo mencioné,
La sintaxis es muy clara y en ocasiones se asemeja al lenguaje natural, obviamente en el idioma inglés, pero una sentencia se puede expresar casi en ocasiones como una oración en inglés. Un lenguaje complicado es difícil de aprender y dominar e implementar eficientemente y sin errores que uno más simple, por no mencionar el costo de su mantenimiento. Los lenguajes normalmente cuentan con pros y contras. Algunos pros son velocidad, estabilidad, mayor manejo de memoria o de recursos, administración de recursos, pero algunos contras muy comunes son sus curvas de aprendizaje bastante largas. Con Python no sucede esto. Python nos permite hacer muchas cosas como lo haríamos con otros lenguajes, y como vimos también tiene integración con algunos lenguajes como lo es C y C++, que nos permitirían hacer una buena administración de memoria, pero no contamos con el contra de que sea difícil de aprender, que su curva de aprendizaje sea extensa, y eso a la hora de implementar código es bastante eficiente y de ayuda. Ahora, eso es muy importante. Python es un lenguaje interpretado. Existen dos tipos de lenguaje: lenguaje compilado y lenguaje interpretado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un lenguaje compilado precisa de una herramienta llamada compilador, que lo que hace es que nosotros escribimos nuestro código, y lo que hace el compilador es revisar toda la sintaxis en busca de errores o advertencias, los famosos warnings, y en caso de haber alguna discrepancia, como lo sea una mala sintaxis, como lo sea alguna sentencia mal escrita, nos va a arrojar un error y no nos va a permitir hacer el enlazado, o sea, convertir nuestro código fuente, nuestro código escrito a mano, a un archivo binario que la máquina comprende. Dado es el proceso intermedio entre lo que nosotros queremos que haga la máquina y lo que la máquina entiende y ejecuta. Entonces, con nuestro lenguaje compilado, primero lo revisa y si no hay errores, nos genera ese archivo binario. En nuestro caso, en los lenguajes interpretados, como lo es Python, lo que hace el intérprete, así se llama nuestra herramienta, el intermediario entre nosotros y la máquina, lo que hace es que va leyendo sentencia por sentencia o línea por línea. Entonces, nosotros podemos escribir un bloque, ir escribiendo un bloque completo, lo va a ir asimilando, y bueno, en dado caso de que alguna sentencia no esté bien escrita, nos arrojará un error, pero las sentencias anteriores, en caso de estar bien formadas, no vamos a tener mayor problema. Muy bien. Entonces, fuertemente tipado. Las variables, como en algunos lenguajes de programación, como lo es C o C++, se pueden tratar de diferentes maneras. Nosotros en C podemos tener una variable de tipo carácter, char, y podemos manipularla como una variable de tipo numérica, algún entero. Bueno, pues en Python no es posible. Nosotros
tenemos que declarar explícitamente el tipo de variable. Declarar, ok. Aquí hay una cuestión. Cuando yo digo declarar, no es igual que con otros lenguajes como lo es C, donde tenemos que poner un identificador, como lo puede hacer char, como lo puede hacer int o como lo puede hacer float, para denotar el tipo de variable. No, en Python lo que vamos a hacer es únicamente con el nombre de nuestra variable, el signo de igual, nosotros vamos a declarar nuestra variable inicializándola. No tenemos que decir antes, esta variable va a ser de tipo char, esta variable va a ser de tipo float, esta variable va a ser de tipo X. Python automáticamente va a adivinar qué variable o qué tipo de variable estamos utilizando. Esto es algo conveniente y es algo en lo que tenemos que tener mucha atención. Multiplataforma, como ya lo he mencionado, esa es una característica súper importante y que nos ofrece un gran abanico de posibilidades en cuanto a desarrollo. Nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo y potencializa las capacidades de desarrollo de nuestra aplicación. Algunas plataformas en las que tenemos disponible el intérprete de Python son Unix o derivados como o clones como GNU Linux, sistemas Solaris, sistemas basados en DOS, Windows, OS 2, macOS, etcétera. Incluso lo tenemos también en Android, en FreeBSD. Y esa es una ventaja, que no tenemos que utilizar librerías específicas como luego sucede en algunos lenguajes de programación. Nuestro programa, si llegara a necesitar algunos cambios para adecuarse a la plataforma en la que queremos trabajar, bueno, realmente no va a ser un gran cambio. Son en la mayoría de los casos mínimos. Ahora, entre todo el abanico de posibilidades de lenguajes, ¿por qué elegir Python? Porque su sintaxis es simple, clara y sencilla. El tipado dinámico, la gestión de memoria, incluso la integración con C++, nos permite incluso potencializar nuestra aplicación, la gran cantidad de librerías disponibles. Esto es algo muy importante. El repositorio de Python cuenta con miles de librerías y prácticamente tenemos una librería para cualquier tipo de problema que pudiéramos tener. La potencia del lenguaje habla por sí sola. Todo esto hace que el desarrollo de una aplicación sea sencillo, rápido y divertido. Porque sí, Python puede ser muy divertido. Como ya lo mencionamos, la sintaxis es muy clara y muy cercana al lenguaje natural, que incluso parece pseudocódigo en muchas ocasiones, como lenguajes de programación como lo podrían ser, no sé, Fortran, Basic, donde utilizaban begin, then, do, while. Todo eso Python heredó gran parte de la sintaxis de algunos lenguajes de programación de ese tipo. Es por lo que es muy clara su sintaxis. Como mencionamos, Python es respaldado por grandes empresas y también es utilizado en dichas empresas e instituciones como los Google, el gigante de internet, que tiene muchas aplicaciones detrás trabajando con Python, o que su base está desarrollada con Python, si no es que en su totalidad.
Dropbox es un servicio de file sharing que fue desarrollado precisamente en Python, utilizando Python. Yahoo, algunos servicios corren con Python. La NASA, la CIA, la NSA y el FBI, que utilizan para algunas cuestiones no siempre muy éticas. Pero bueno, eso también demuestra el potencial y la potencia del lenguaje. Ahora, algo muy importante, la instalación de Python. Como mencionamos, Python en sí es un intérprete que va a ir leyendo los códigos, nuestro código, línea por línea. Y esto es algo muy importante también. Existen varias implementaciones de Python, o sea, del compilador, o más bien del intérprete. CPython, o simplemente llamado Python, que es, por decirlo, el intérprete estándar o de facto, y se le llama CPython precisamente porque está programado sobre el lenguaje C, lo cual también nos garantiza una gran velocidad de ejecución. Tenemos Jython, que es el intérprete de Python portado al lenguaje Java. Eso es algo muy bueno porque también nos permite integración con algunos paquetes, con algunos módulos de Java de manera nativa. Y entonces nosotros podemos utilizar paquetes programados en Java, pero utilizando sintaxis Python. Eso es lo divertido que tiene el lenguaje. IronPython es una implementación del intérprete de Python en el lenguaje de C# para tecnologías Microsoft, y al igual que Jython tiene integración nativa con el lenguaje C# o con paquetes de librerías escritos en el lenguaje de C# o en tecnologías.net, y la integración es bastante buena. Y tenemos PyPy, que es Python programado en Python para rizar más el rizo. Nosotros utilizaremos Python, la implementación de C únicamente. Ahora bien, la descarga la podemos hacer directamente de la página de Python. Hay varios paquetes para distintas plataformas, como lo son Windows para 32 o 64 bits, Linux o Mac OS. Ahora, algo muy interesante para mencionar es que en la gran mayoría de los sistemas GNU Linux ya viene preinstalado el intérprete de Python en dos presentaciones que veremos después, la que son la rama 2.7 y la rama 3.4 o 3.5, dependiendo de la distribución que se esté utilizando. Igualmente en macOS vienen ya de fábrica instalados los intérpretes de Python. Lamentablemente en Windows no es el caso, así que nosotros tendremos que descargar el instalador del intérprete de Python, y es muy sencillo de instalar. Aquí tenemos una pequeña captura. De hecho, esto es una captura en un sistema Debian. En la actualidad, la rama 2.7 va en su versión 2.7.11 y Python 3.5.2 me parece, algo así. Ahorita lo vemos. Ok. Tenemos dos maneras de ejecutar código Python. Una es de manera interactiva y otra de manera guión.
como una pequeña demostración para entender esto. Vámonos a que veamos. Para ello vamos a necesitar tener ya nuestro intérprete instalado. Ahora, para ello nos vamos a la página de Python, python.org, y aquí en la sección de descargas podremos ver los distintos paquetes. Y vamos a ver, hay un paquete para Windows. Tenemos la rama 2.7.11 y la rama 3.5.1. Muy bien. Y aquí tenemos también para macOS o para otras plataformas. Lo que mencionábamos, tenemos para distintas plataformas. Aquí Solaris, Windows C, Linux. De hecho, esta es una distribución llamada ActivePython que ya incluye varios paquetes que el intérprete por default no siempre incluye. Igualmente aquí tenemos bastante documentación en docs.python y es bastante extensa, cubre bastantes temas, además de que nos despeja de bastantes dudas. Siempre es bueno leer la documentación y también ver qué hay de nuevo, qué funcionalidades se han agregado y qué funcionalidades se han omitido. Muy bien. Ahora, lo que nosotros deberemos hacer es descargar el paquete. En este caso yo estoy utilizando Windows, y en esta ocasión nos decantaremos por la versión 2.7. Es muy bueno que nosotros nos acoplemos a la versión 3.5, que es la más actual. Ahora, la versión 2.7 es una versión de transición. Anteriormente había algunas cuestiones con manejo de cadenas, más específicamente, que se intentaron subsanar mediante algunos parches, actualizaciones, pero el creador Guido van Rossum llegó a la conclusión de que era necesario reescribir el lenguaje y arreglar ciertas cuestiones que a su parecer eran importantes. Fue por eso que surgió la rama 3.x. Muy bien. En este caso nosotros vamos a trabajar por el momento con la 2.7, pero realmente los cambios idealmente son mínimos, pero en ocasiones la sintaxis de Python 3 con la versión de Python 2 no siempre es compatible. Bueno, entonces nosotros lo que debemos hacer es descargar el instalador para nuestra plataforma. Nos aseguraremos de que sea la versión 2.7 y una vez descargado procederemos a la instalación. En mi caso yo ya cuento con la instalación, con el intérprete instalado. Y aunque el instalador nos permite agregar el folder o la ubicación de donde se encuentra el binario del intérprete, no siempre la instalación ocurre de manera correcta. Entonces lo que procederemos es a editar en configuración avanzada del sistema. Esto es una vez que el intérprete ha sido instalado. El instalador es muy sencillo de utilizar, es muy intuitivo. Realmente no es necesario que lo veamos en este momento.
Lo que sí es importante es esto: en variables de entorno, en las variables del sistema tenemos una en específico llamada path, que lo que hace es que especifica las direcciones donde se encuentran los binarios, que cuando nosotros utilicemos el símbolo de sistema en esos lugares es donde va a buscar los comandos que nosotros metamos. Por ejemplo, aquí si nosotros ponemos no sé, dir, aquí lo que hace es que tiene en algunas variables de sistema especificado dónde se encuentra la aplicación que estamos llamando. En este caso, con path tenemos aquí Python y scripts. Es muy importante que aquí se encuentre la dirección donde nosotros tenemos nuestros binarios. Si yo abro esta dirección, aquí encontraré el binario de Python. Pero en lugar de que yo en el símbolo de sistema tenga que escribir toda esta dirección, únicamente deberé escribir Python y el intérprete sabrá dónde se encuentra la carpeta. Muy bien, aquí tenemos los scripts, que son componentes muy importantes, ya lo veremos más adelante. Y es muy importante que lo tengamos presente la variable del sistema path. Una vez editado, veremos que sí, aceptaremos, y si todo sale bien, cuando esta ventanita se abre oprimiendo tecla de Windows y R, escribimos cmd, enter, y tendremos abierta la consola de ese símbolo de sistema. Perfecto. Muy bien. Si todo sale bien, cuando nosotros invoquemos al intérprete, nos aparecerá esto. Aquí nos indica la versión. Nosotros estamos trabajando con Python 2.7.11. Aquí nos da alguna información adicional. Nos dice que estamos trabajando en 32 bits. Raro porque tenemos 64. Y nos muestra estos tres símbolos. Esto se llama prompt. Y lo que el cursor está esperando es que nosotros introduzcamos una expresión para que el intérprete la evalúe, que es lo que comentábamos anteriormente. Esto es el modo interactivo, o sea que yo voy a ir introduciendo las sentencias una por una y el intérprete va a ir tomando lo que yo vaya insertando y lo va a ir interpretando. Vaya la redundancia. Muy bien. Entonces, siguiendo la tradición en el aprendizaje de los lenguajes de programación, vamos a mostrar un pequeño mensaje que dirá hola mundo. ¿Cómo lo haremos? Sencillo. Diremos print
En la rama 2.7 podemos hacer esto fácilmente. Hola mundo, entre comillas. No necesitamos poner punto y coma como en otros lenguajes. Y ahí está, nos muestra nuestro mensaje. Esa es una de las incompatibilidades entre la rama 2.7 y hacia abajo y la rama 3 hacia arriba, dado que si nosotros insertamos esto en un intérprete de Python 3, de la rama 3, nos va a marcar un error. Entonces lo que deberemos hacer es esto. Entre paréntesis. Aquí, bueno, aquí he puesto esto con mayúsculas, es igual, eso no cambia. Pero vemos que en Python 2 nos permite hacerlo de las dos maneras. Y la verdad es que es muy recomendable utilizar paréntesis. Nos ayuda mucho en nuestros hábitos de programación y a minimizar las diferencias que hay entre Python 2 y Python 3. Bueno, entonces, esto, como dijimos, es el modo interactivo. En nuestra presentación también había otra manera. Nosotros nos saldremos del intérprete con la función exit, que nos regresará a nuestro prompt. Muy bien. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a crear un pequeño, a ver aquí, lo que hablábamos del modo guión. Vamos a crear un documento que llamaremos hola mundo.py. Y decimos que sí. Y es muy importante. Todos los scripts programados en el lenguaje Python, el archivo siempre va a terminar con extensión py. Eso es muy importante. Muy bien, lo abrimos con nuestro editor favorito. Aquí lo tenemos. Y procederemos a lo mismo. Print hola mundo y guardamos. Notaremos que estoy utilizando un editor llamado Sublime Text. En realidad no importa, yo podría programar en Notepad, en el bloc de notas. Lo que hacen estos editores es que nos permiten grandes facilidades como esto. Print, coloreado, highlighting de sintaxis. Yo, al oprimir Shift 8 en mi teclado, que es el paréntesis izquierdo, automáticamente me completa el derecho. Y al oprimir Shift 2, que es comillas, nos hace un autocompletado. Abre la comilla y cierra la comilla. Ok. Entonces, como dijimos, escribimos hola mundo, guardamos. Y listo. Ahora, en nuestro intérprete nos situaremos en el folder en el que tenemos nuestro script. Vemos City Desktop, en el caso. Vamos a decir hola mundo.py y ahí está. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Lo siguiente es llamar al intérprete. ¿Cómo? Muy fácil.
vamos a escribir Python, que es donde estamos invocando al intérprete, y como argumento le vamos a decir, o más bien le vamos a pasar el nombre de nuestro archivo. Y ahí está. Voilà. Tenemos el mismo comportamiento. Oh. Muy bien. Nuestro ambiente de desarrollo, en el caso de que nosotros estemos trabajando con un desarrollo interactivo, va a ser como lo hicimos en este momento, que fue con un intérprete Python en una consola Shell. En este caso estamos utilizando el símbolo sistema. La consola Shell se refiere más a un sistema Linux. Tenemos una herramienta muy poderosa llamada IPython, y tenemos un editor, un pequeño ambiente de desarrollo que se incluye en algunas instalaciones de Python llamado idle. En el caso de modo guión, que es con un archivo con extensión .py, utilizaremos, realmente no importa, yo estoy utilizando Sublime Text en su versión 3. Igualmente podemos utilizar Gedit, idle, que también cuenta con un pequeño editor, Genie, PyDev, existe otro llamado PyCharm, e incluso en ambientes Windows podemos utilizar Visual Studio, que incluso cuenta con una extensión oficial de herramientas Python. Como vemos, eso fue lo que hicimos. La slash, la contrabarra n, denota un salto de línea. Lo que hace es que en algunos sistemas, como lo es Linux, cuando nosotros ejecutamos este script, nuestro prompt, o el cursor que nos pide la siguiente instrucción dentro de nuestro shell script, se junta con el mensaje de hola mundo. O sea, dice hola mundo y no hay ni un espacio ni un salto de línea, sino luego aparece nuestro prompt. En este caso lo que hace _n es que hace un salto de línea. Es como un enter, si lo queremos ver así. La primera línea es llamada shebang, sharpbang, hashbang, y bueno, tiene una infinidad de nombres. Lo que hace es que nos permite omitir la extensión en nuestro archivo de Python. Veremos un ejemplo. En este caso está nuestro ejemplo en la diapositiva. Se encuentra sobre un ambiente GNU Linux, pero bueno, igualmente funciona con ambientes Windows. Y estas son las instrucciones para un ambiente Linux, pero a excepción de los permisos de ejecución, funcionará con nuestra aplicación en Windows. Ahora veamos una prueba. Como recordamos, nuestras variables de entorno aquí en la variable path tenemos la dirección donde se encuentra nuestro intérprete. Vamos a copiarla y lo que queremos será abrir
nuestro archivo. El símbolo de gato de hashtag, ¿sí? En Python son comentarios. ¿Qué significa? Lo que esté a partir del hashtag hacia la derecha va a ser ignorado por el compilador. Esto funciona. Eso es muy bien de gran ayuda para ir documentando nuestro código. Nos permite incluir anotaciones en nuestro código que nos pueden ser de bastante ayuda posteriormente. Pero esta secuencia tiene un valor especial. Ya veremos por qué. Ahora, aquí estamos indicando dónde se encuentra nuestro intérprete. Vamos a guardar. Muy bien. De igual manera, vamos a... antes... Bueno, en primer lugar, vamos a ver que no afecta para nada al funcionamiento de nuestro script. Sigue haciendo lo mismo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a intentarlo de esta manera. Funciona de esa manera. Ahora, lamentablemente no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Por una simple razón. Anteriormente comentamos sobre las variables de entorno o las variables de sistema. ¿Qué significa esto? Mi archivo no se encuentra en alguna carpeta incluida en las variables de entorno donde nuestro símbolo de sistema busca. Nuestro símbolo de sistema tiene como mencionamos, tiene ciertos directorios en una variable llamada path, precisamente en esta. Variables de entorno, path, aquí, donde nosotros decimos dónde se encuentran los archivos o ejecutables que queremos localizar o ejecutar con nuestro símbolo de sistema. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería agregar el escritorio o la carpeta en la que yo estoy trabajando dentro de nuestra variable de entorno, y entonces funcionará. Ahora, este es un pequeño overview sobre las facilidades del lenguaje Python. Tenemos un gestor de paquetes bastante bueno llamado pip. En este caso, nuestro gestor nos va a facilitar la instalación
la desinstalación y la búsqueda de paquetes. En este caso me está arrojando, yo busqué el paquete Django, me está arrojando bastantes resultados. Vamos a detenerlo. Y es una aplicación bastante interesante. Un entorno muy bueno de desarrollo es llamado Jupyter, que es un proyecto que hereda las cualidades de lo que habíamos mencionado anteriormente de IPython. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Cómo? Lo que tenemos que hacer es pip install Jupyter. Con ello va a buscar el paquete y lo va a instalar. En este caso yo ya lo tengo instalado. Lo que haremos será inicializarlo. Pip, lo siento, es Jupyter Notebook. Una de las facilidades que tiene pip es que también resuelve dependencias. Si nuestro paquete que queremos instalar requiere algún otro paquete, no hay problema, también pip lo va a instalar sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a inicializarlo con Jupyter Notebook. Vamos a decirle que no queremos que nos abra un navegador. No browser. Y vamos a especificar una IP. Igual, en este caso le voy a dar clásico de alguna red LAN. Vamos a darle la 65 y le vamos a especificar un puerto, en este caso el 8080, y listo. Veamos. Y bueno, vemos que está corriendo en la dirección que nosotros elegimos, que es la 65 en el puerto 8080. Vamos a probar. Y estamos dentro. Pero no nada más eso. Yo puedo acceder desde algún otro dispositivo. En este caso lo haré desde un teléfono móvil. Ahí está. Jupyter, ahí está la dirección. Se nota, no sé si se nota, para que se vea que es legal. Ahí está. Y puedo trabajar sobre mi dispositivo. O incluso yo puedo tener un servidor corriendo Jupyter y acceder desde algún otro dispositivo. Esto incluso es de bastante ayuda para grupos de trabajo. Y bueno, aquí tenemos algunas funcionalidades. Nos permite tener un editor de texto con un highlighting. En este caso Python, ponemos print hola mundo, y eso es lo mismo que teníamos en nuestro editor anterior. Podemos guardar, podemos renombrar, podemos descargar en caso de que estemos trabajando con algún servidor remoto incluso. Bueno, también en ambientes con GNU Linux nos permite trabajar con terminales.
En la página, en nuestro navegador, tendremos una terminal muy parecida a esta. En el caso de Windows no está habilitado. Y esta es una gran herramienta, los notebooks. En este momento solo tenemos un kernel, que es así como se le llama al no sé decirlo, backend de esta funcionalidad. Si yo tuviera instalado un intérprete con Python 3 y yo añado un kernel de Python 3, podré trabajar tranquilamente, ya sea con Python 2 o con Python 3, no simultáneamente, pero tendría también la posibilidad de instalar un kernel o de trabajar con un kernel de Python 3. Incluso también soporta kernels con Java, con JavaScript, Ruby y algunos otros lenguajes. Julia me parece también. Ahora, los notebooks nos dan la facilidad que tenemos con una consola interactiva IPython. ¿Sí? Veamos. Igualmente, si yo escribo print hola mundo y con Shift Enter podremos ver el funcionamiento de nuestra sentencia. Vamos a hacer algo más avanzado. PortOS. Aquí lo que estoy diciendo es la importación de un paquete, de un módulo llamado OS, que nos permite una interacción con el sistema operativo. Entonces, si yo escribo os y tabulación, me va a mostrar todas las posibilidades que puedo tener con este paquete. En este caso vamos a utilizar hostname y estamos viendo que estoy utilizando Windows NT. IPython nos permite bastantes cosas. Nos permite trabajar con código, con markdowns, o sea, comentarios. Y tenemos bastantes posibilidades. Esto solo es a grandes rasgos. Yo espero haber dado una pequeña introducción bastante concisa de las posibilidades, del potencial que tiene este gran lenguaje de programación. Y espero en futuras entregas iremos ahondando dentro del lenguaje, sus características, sus posibilidades y bastante más. Por mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la siguiente.